Bienvenidos. Damos inicio al estudio de las epístolas primera, segunda y tercera de Juan. La primera es una carta universal que, si bien es cierto, no da el nombre de su autor, sí es evidente que fue escrita por Juan, ya que él describe como un testigo presencial de los acontecimientos, como él dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestros ojos vieron y palparon nuestras manos, tocante al verbo. Y él es el único apóstol que incluso en sus evangelios que hace una descripción distinta de Jesucristo, mencionándolo como verbo. Porque si analizamos el de Mateo, es muy tradicional, con una genealogía y todo eso, y es Juan el que hace alusión al verbo, pero dándole un realce prácticamente de vida y prácticamente imperioso dentro de la teología de un verdadero cristiano. Este libro tiene también, y lo vamos a dejar mencionado en la introducción, 2 versículos apócrifos, para que todo estudioso que se respete de tal debe saberlo, que son los textos de Primera de Juan 5, 7 y 8, que hablan referentes a la Trinidad. Era tal la necesidad de cimentar teológicamente un texto que mostrara la existencia de una Trinidad, que alguien, muy seguramente un sacerdote católico, se vio la imperiosa necesidad de intervenir el libro de Primera de Juan y agregar estos 2 versículos como una forma de querer engañar, pero más que nada consolidar la idea de una Trinidad. Las grandes culturas paganas, desde Nimrod, que es una familia trinitaria, está el padre Nimrod, la esposa Semiramis y el hijo Tamuz. Es la primera Trinidad conocida, y de hecho hay otras más que son transversales a las culturas antiguas. El espíritu trinitario se ha mantenido vivo en Babilonia hasta la época actual. Por lo tanto, esto fue agregado, y en los libros está ausente de los manuscritos griegos, y solamente se encuentra en los manuscritos tardíos, por lo que lógicamente la versión fue espuria, fue realmente apócrifa. La segunda epístola, que es muy corta, se autodenomina Juan como el anciano, y está escrita en un estilo muy similar al anterior, que eso lo convalida como una segunda carta de Juan. La fecha siempre se determina aproximadamente cerca del año 90, pero deberíamos determinar de que es, según lo perceptible, debería ser un poco anterior al 90, porque de hecho después no olvidemos que él está en la isla de Patmos. Y la carta de la segunda epístola de Juan está dirigida a una señora elegida y a sus hijos. La tercera carta de Juan, que es más corta todavía, está enviada también por el anciano, como él se denomina. Está dirigida a Gallo, que obviamente es el líder de la iglesia a donde está enviando esta carta Juan. No es posible determinar qué papel preponderante jugaba este personaje llamado Gallo, o si tiene alguna relación con el nombre que aparece en el libro de Hechos y en el libro de Romanos y Corintios. Esta carta se escribió con el fin de resolver un problema que había surgido respecto a maestros cristianos, como el caso de Diótrefes. Se negaba a recibir a hombres que venían con el mensaje, como adueñándose en forma particular de la congregación. Eso es la introducción a las cartas o epístolas de Juan.
un apóstol muy admirado y muy sentido espiritualmente por el que habla. Creo que es un ser humano que logró adentrarse en la fibra espiritual misma de Jesucristo, logró comprender el misticismo de el Verbo de Dios encarnado, pudo comprender a Cristo como creador, pudo comprender a Cristo como el Jehová mismo hecho carne. Es magnífica la visión que tiene Juan. Él es un apóstol muy importante que presencia los acontecimientos más resaltables de la vida de Cristo. Desde el principio, en el Evangelio que le toca escribir, ya de hecho hace referencia a la eternidad y a la preexistencia divina de Cristo. Posteriormente es el mencionado como discípulo amado. Él también está presente en la transfiguración. Él es el que se recuesta al lado de Cristo en los momentos de diálogo, en los aposentos donde les tocaba cenar o comer o pernoctar. También es el que llega primero al sepulcro vacío ya de Cristo. Él es el que recibe también ahora finalmente, como lo vamos a ver posteriormente, el Apocalipsis, una revelación, que eso es lo que significa Apocalipsis, una revelación respecto a los tiempos del fin. Un libro muy reexplotado y reinterpretado en muchas ocasiones. Pero yendo al centro de lo que nos atañe, vuelvo a reiterar que para él marcó y lo da a entender para ejemplo quizás teológico, espiritual, de el verbo y el principio. Son cosas que lo mantienen pegado a un misticismo distinto al resto. Comienza con la frase lo que era desde el principio. Y esa misma frase del principio la ocupa en el libro de su Evangelio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Acá ocupa lo mismo, dice lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida. ¡Qué maravilla! ¡Qué convicción al sentir y tener tanta claridad mental! Y doy gracias a nuestro Señor por ello, de poder tener esa claridad mental, de enunciar de esa forma una verdad que fluye como un río desde su interior. Porque Él dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dando a entender otra vez esa relación entre el Padre que nadie ha visto con un Dios Jehová que se manifiesta como el Verbo, como el yo soy, el que soy, como ese yo soy encarnado, y manifiesta que a él nadie se lo contó, sino que él lo ha visto y ha oído esas palabras pronunciadas por el Maestro, y él tiene la obligación de reproducirlas y da a entender manifiestamente, como lo hace en el libro del Evangelio escrito por él, que solamente hay una manifestación divina de dos dioses, que es el Padre y su Hijo. Muestra clara, evidente, que en el capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, no existiendo esta Trinidad que veíamos que por engaño quisieron introducir dentro de la Escritura. Y acá en el versículo 3 del capítulo 1 lo vuelve a manifestar. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera, que es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Una falta de respeto no nombrar al tercer Dios. Es que ese tercer Dios no existe. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y al final de los tiempos estará el trono de Dios y del Cordero. Hoy no le pusieron trono al tercer Dios. Ya llegará el día de las conclusiones y veremos que una de las doctrinas más arraigadas dentro del sistema babilónico, casi transversal, es la Trinidad. Lo que hemos oído, lo que hemos visto y palparon nuestras manos. Tocante al verbo de vida, esa vida manifestada que estaba con el Padre se ha manifestado.
es reconocer la preexistencia de Cristo, como lo dice en el capítulo 4, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Lo que quiero que entiendan, reconocer es como un punto clave de la teología divina. Aquel que no reconozca que Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento, que es el creador de Adán y Eva, que es el creador de este mundo y del universo, y que Él es la vida, y que la vida estaba en Él, y que Él es la luz, como símbolo de cuando se paseaba sobre la superficie de las aguas en la oscuridad de este mundo, que Él no entienda esa preexistencia de Cristo. Evidentemente, como Él dice, tiene un espíritu de anticristo, de ese Cristo divino, de ese Cristo preexistente, de ese Cristo eterno, inmutable, maravilloso, adorable, adorable en el más profundo sentido de la palabra. Porque en esto, dice él, sabemos que le conocemos, a Cristo por supuesto, si guardamos sus mandamientos. Hasta donde nosotros sabemos, si se abriera un poco nuestra mente, Jesucristo no dio mandamientos, pero sí Jehová, que los escribió con su dedo. Porque el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, porque Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente de los nuestros, sino también de los de todo el mundo. Y de esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Y esto no es un nuevo mandamiento, que alguien dice, no, es que Cristo vino a modificar la ley, una ley que no es modificable. No olvidemos que Cristo en vida dijo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, porque la había escrito Él mismo, porque es la regla con la cual se rige la humanidad. Y acá lo reitera. No es un nuevo mandamiento, sino el antiguo. En el versículo 7 nos dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el antiguo. Y vuelve otra vez con el principio, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo lo reitera, es la palabra que habéis oído desde el principio. Por lo tanto, rebelarse frente a ese maravilloso legado que son los 10 mandamientos, que son la regla de oro de la humanidad y de los verdaderos hijos de Dios, donde, ya os lo he dicho hasta el cansancio, está separada en 2 tablas. Una tabla con 4 mandamientos para Dios y una segunda tabla con 6 mandamientos para nuestra relación humana. Por eso reiteran esto, conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, o amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son... O sea, cuando dice, no tengas imágenes, ¿en qué me puede afectar ser obediente a esa ley? No tengas dioses ajenos, como adorar a Moloch, como adorar ahora que está de moda, adorar a dioses Anunnakis, o a dioses de la parte hindú. No tendrás dioses ajenos. ¿Qué cuesta? No es gravoso, no es una cosa, oye, pero ¿cómo puedo hacer eso tan inalcanzable? Los mandamientos de Dios no son inalcanzables. Creo que el más difícil, y de hecho es el más polémico y el más conflictivo, es el 4º mandamiento referente al día sábado. Es el que más resquemores causa, es el que más llagas causa, es el que más autoengaños causa, en el sentido de que buscamos las 1001 justificaciones para no cumplirlo. Ahora no puedo, más adelante. Ahora no puedo, más adelante. A Dios no creo que le moleste, y etcétera, etcétera. Todo esto nos conlleva a entender que existe una balanza teológica muy bien establecida que relaciona al verbo infinito, al verbo eterno, con aquellos que comprenden esa inmensidad y esa grandeza
y al mismo tiempo le respetan a través de sus mandamientos. Y en esto, como dice él, se manifiesta el espíritu del anticristo. Un anticristo que viene, porque de hecho se manifestará aquel inicuo que es el padre de los anticristos. Pero sí han surgido muchos anticristos. Basta que veamos la de líderes espirituales comerciales que existen en este mundo, donde están todos involucrados en esta masa babilónica, que nosotros solamente deberíamos tener claro una cosa y ser sabios en la búsqueda de la verdad. Esta regla que pone acá para analizar a aquellos anticristos, la regla de decir de que no es escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Eso es una regla básica. Acá no podemos aceptar, si buscamos la verdad, si buscamos el camino de lo cierto, de lo veraz, de lo cercano a Dios, no debe existir en la institución o iglesia que representare a Cristo verdadero una doctrina que sea mentira. Voy a poner 3 ejemplos, los que pongo siempre, al final me van a odiar esas religiones. La Iglesia Católica no puede hablar de verdad mientras esté pasando a llevar tantos mandamientos respecto a Dios, más aún uno tan elemental como es la idolatría. Por lo tanto, están cimentando una mentira. En el caso de los testigos de Jehová, ellos niegan la divinidad de Cristo. Ellos aseveran de que Cristo es un hombre que se ganó el derecho de estar en la presencia de Dios. Niegan su preexistencia. Y el caso de los adventistas, habría mucho género que cortar, pero vamos a ir a la raíz de su doctrina. Ellos son muy creyentes de la profeta Elena de White, y ella en uno de sus libros dice que tuvo la oportunidad de partir, por decirlo de una forma, con Enoch, quien es uno de los arrebatados, y que ese personaje estaría, entre comillas, en el cielo. Porque una de las doctrinas que tiene la Iglesia Adventista es que el reino milenial se establecerá en el cielo, contrariando Apocalipsis 5:10. Pero yo he demostrado en temas de que Enoch está muerto. Y cuando Dios dice que le traspuso para no ver muerte, se refiere que lo cambió de lugar para que no lo mataran, que es distinto. ¿A qué voy con esto? Que si cada uno de ustedes que pertenece a alguna corriente religiosa, cada uno de ustedes que pertenece a algún movimiento espiritual, entre comillas, debe ser lo bastante acucioso para cuestionarse, no ser dogmáticos. Y si encuentran un error teológico, créanme, porque yo padecí conflictos teológicos con Babilonia, y ellos no van a cambiar. Ustedes pueden demostrarle a sus líderes que existe un error profundo teológico dentro de su doctrina y ellos no lo van a cambiar. Aunque sea demostrable el error, no lo van a cambiar por una palabra que se llama dogma. Es una vergüenza que una iglesia reconozca un error enseñado por mucho tiempo. Prefieren que se vaya el que está acusando el error a cambiarlo. A eso se refiere Juan cuando dice que ninguna mentira procede de la verdad. Sean un poco más acuciosos y sean un poco más preguntones. Y aquí me quiero detener, antes de terminar por ahora este tema, en el hecho de que hay muchos que buscan una sabiduría fácil, pero el secreto de la verdadera sabiduría no está en tener las respuestas, sino en tener las preguntas. Si ustedes saben preguntar y saben cuestionarse internamente y saben cuestionar lo que les rodea y saben cuestionar a la política, al sistema, a su religión, a lo que se nos dice, y aprenden a ser analíticos y cuestionar prácticamente todo, pero en una forma objetiva y no tendenciosa, obviamente
allanarán el camino hacia lo que llamaríamos, entre comillas, la verdad, la que finalmente nos hace libres. Por lo tanto, la sabiduría de un hombre no reside en las respuestas que tenga, sino en su habilidad de cuestionar. Yo espero que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo tema. Que Dios les bendiga.